Hoy Emilio Tapia dijo que va a prender el ventilador frente a que hay congresistas involucrados en el contrato y que habrían llamado a la exministra para que no caducara el contrato. Que se conozca toda la verdad y que caigan todos los responsables. Esa ha sido la consigna desde el primer día. Frente a este caso, ustedes han escuchado, cero tolerancia. Y vamos a ir hasta el fondo de este asunto. Por eso, lo mejor fue haber procedido con la caducidad, haber procedido con los embargos, y estoy además con la ilusión de ver a todos los delincuentes que han sido capturados contando realmente cómo era que tenían pensado hacerle ese desfalco al Estado. Por eso aquí lo que queremos es toda la verdad y sanciones ejemplarizantes. Gracias a los que nos acompañan hoy domingo 3 de octubre de 2021. Vamos a hacer este programa con el Trompo, que nos ha acompañado en muchas ocasiones, a quien siempre agradecemos su compañía. Y vamos a hablar del escándalo de Centros Poblados y de la nueva fase que ha tenido con el descubrimiento de que el dueño de ese negocio es Emilio Tapia, condenado por el carrusel de la contratación de Bogotá en la alcaldía de Samuel Moreno Rojas. Estos hechos llevan a concluir que ya este es un escándalo donde la responsabilidad política es del presidente Duque. Este no es un escándalo menor que se le podía haber imputado a una ministra. Esto ya se sale de madre. Y si el presidente nombra en su gabinete a una persona que es cómplice de Emilio Tapia por sus antecedentes penales y de defraudador del erario, la responsabilidad política del presidente. Si el presidente no sabía, es responsable políticamente. Si sabía, es responsable políticamente. La opinión pública no se puede dejar confundir por las actuaciones de la Fiscalía y la Justicia. Esas son responsabilidades penales que sí son de quien comete los delitos. Pero que una persona como Emilio Tapia haya podido en este gobierno del presidente Iván Duque ser el dueño de un contrato de $1 billón es francamente un escándalo. No en el Mintic, sino en la Casa de Nariño. Vamos a hacer en este programa un recordatorio de la actuación funesta desde el punto de vista penal de Emilio Tapia, leyendo fragmentos de sentencias de la Corte Suprema de Justicia y del Tribunal Superior de Bogotá en los procesos contra Emilio Tapia y en los procesos contra el alcalde Samuel Moreno Rojas y su hermano, el senador Néstor Iván Moreno Rojas. Y a medida que vamos leyendo estos fragmentos, vamos haciendo comentarios con el Trompo. En un proceso, en una sentencia del año 2013, por denuncia presentada por el abogado Pablo Bustos de la Red de Veedurías Ciudadanas, que solicitó la pérdida de la investidura del senador Néstor Iván Moreno Rojas, que cuando hace 20 años fue alcalde de Bucaramanga lo llamaban el Talibán, en la época en que estaba dominando por primera vez el Talibán en Afganistán. Néstor Iván Moreno Rojas, allá le decían el Tal Iván. En ese proceso hay varias declaraciones muy interesantes de Inocencio Meléndez, que era el director jurídico del IDU, del Instituto de Desarrollo Urbano de Bogotá, y que también vuelve a figurar en este escándalo porque el doctor Inocencio Meléndez acaba de reconocer que fue él quien el año pasado en Sincelejo le presentó a Emilio Tapia al dueño de la parte técnica de este chanchullo, que es el gerente de Novotic, la firma de telecomunicaciones que supuestamente iba a construir las torres de transmisión para este contrato de $1 billón, como ha dicho el gerente Juan Carlos Cáceres,
hicieron gran fiesta cuando se ganaron la licitación, porque se iban a ganar el 10%. El 10% de 1.000.000.000 son 100.000 millones, 25 millones de dólares. Ahora empieza uno a sospechar que realmente se iban a ganar todo el contrato, porque no sabemos si iban estando de por medio Emilio Tapia, no sabemos si realmente iban a hacer algo. Entonces, vamos a leer una de las declaraciones judiciales de Inocencio Meléndez. Dice: el señor Emilio Tapia, a través de esta figura, sacaba la plata, a través de las empresas Geos, sacaba la plata para el senador Iván Moreno y concretamente para financiar la campaña del senador. Es por eso que, por la estructura con la que montaban las ofertas, ocultando inhabilidades e incompatibilidades en conflicto de intereses para asegurar lo que no podían documentar en el contrato de colaboración empresarial, presentaban en los consorcios empresariales y en las uniones temporales, porque era evidente la inhabilidad y el conflicto de intereses. Para ocultarlo, acudían a los famosos contratos de prestación de servicios profesionales con primas de éxito, que, si ustedes observan, el contrato del IDU con prima de éxito, el porcentaje de prima de éxito era superior a la utilidad del contrato, y es lo que la doctrina conoce como contratos simulados y fraudulentos. En otra parte de la declaración dice Inocencio Meléndez: el señor Emilio Tapia no tiene tradición en la construcción y apenas hizo el bachillerato. Aparece como por arte en la alta gama de la construcción en Bogotá, cuando ni el señor Julio Gómez, que era de mínima y menor, lo conocía, y fue porque lo impuso el senador Iván Moreno, dado que a él le habían dado como cuota la empresa de renovación urbana, cuyo hombre de confianza era su director Néstor Eugenio Ramírez Cardona. Y Emilio Tapia, con la contratación de la ERU, el señor Néstor Eugenio Ramírez Cardona le adjudicó toda la contratación a Emilio Tapia. En otra parte dice Inocencio Meléndez: los señores Julio Gómez, Emilio Tapia y Álvaro Dávila hablaban y actuaban en nombre de Iván Moreno y del alcalde Samuel Moreno. Continúa diciendo Inocencio Meléndez, que fue director jurídico del IDU: el señor Emilio Tapia apareció en Sahagún haciendo campaña, comprando votos a 200 y 250.000 pesos. A mí no me cabe duda que el señor alcalde Samuel Moreno y el senador Iván Moreno los tumbaron los señores Álvaro Dávila, Emilio Tapia y Julio Gómez. Emilio Tapia se inventó la figura de que había que delegarle a él toda la contratación de la entidad. Todo eso lo cuadraba con el senador Iván Moreno. Se lo transmitían al alcalde y el alcalde se lo transmitía a Liliana. Liliana es Liliana Pardo, que era la directora del IDU. El otro punto al que quiero hacer referencia, sigue diciendo Inocencio Meléndez, es que al día siguiente de la firma de la cesión del contrato, el señor Emilio Tapia, después de suscrito el contrato de cesión, según lo manifestado por él mismo, me lo dijo él a mí, no lo escuché, me lo dijo él a mí, como en junio de 2010, que al día siguiente de la firma del contrato de cesión de la calle 26, él había abordado al señor Jaramillo y le dijo que ya tenía el contrato de cesión, pero que Liliana Pardo se iba y que necesitaba arreglar con él porque el nuevo director lo iba a poner él, y que si quería que repotenciaran el contrato tenían que contar con su visto bueno. O sea que Emilio Tapia no solamente se aprovechaba de las licitaciones, sino que él iba a poner, por el poder que había conseguido con los Moreno Rojas, iba a poner al sucesor de Liliana Pardo, o sea, al nuevo director o directora del IDU. Sigue diciendo Inocencio Meléndez: el señor Emilio Tapia me llamó a mí y me dijo lo siguiente:
el senador Iván Moreno te manda a decir que si te quieres quedar en el IDU, lo puedes hacer, pero tienes que abandonar la cátedra universitaria y dedicarte a hacer nuestras tareas internamente, porque ya queda 1 año y medio. Y dígale que esta no es la oportunidad ni de él, ni de la familia de él, sino la de nosotros. Y se quejaban porque decían que yo le caminaba a Liliana Pardo y no a ellos. Yo les dije que no, que yo me iba. Le preguntan dentro de este proceso de pérdida de la investidura de Néstor Iván Moreno Rojas a Inocencio Meléndez. ¿Recibió usted alguna solicitud directa o indirectamente de Iván Moreno en algún aspecto relacionado con la contratación en el Distrito Capital? Contestó, directamente no. Indirectamente sí, a través de los señores Julio Gómez y Emilio Tapia, como por ejemplo la legitimación de ellos para exigirle a uno como funcionario X o Y actuación, como en el caso del 24 de diciembre, la llamada en donde me pedían que ayudara en las discusiones favorablemente. Otra en donde pedían que ayudáramos a liberarle los anticipos, acelerándolos, como lo expliqué anteriormente. Otra en donde se flexibilizara el anticipo para la inversión en los bienes y servicios. Otra en la adjudicación de los contratos de valorización, en la cesión de los contratos de malla vial. Otra concretamente en el contrato de valorización que se ganó Mario Huertas de un puente elevado, en donde la oferta de ellos estaba de 12 y pretendían que se pusiera de primero, donde me dijeron concretamente que me iba de la entidad. Otra cuando el señor Emilio Tapia me dijo que si me quería quedar en el IDU, el senador Iván Moreno me mandaba a decir que faltaba 1 año y medio y que era la oportunidad de ellos y no la mía, y que si asumía los compromisos me quedaba. Otra pregunta que le hacen a Inocencio Meléndez es esta. ¿Por qué pensaba o sabía usted que ese mensaje que le estaba transmitiendo Tapia era a nombre del senador Iván Moreno y por qué lo consideraba válido? ¿Por qué creía que era un mensaje legítimo de parte del senador Iván Moreno? Contestó Inocencio Meléndez. Primero porque ya se conocía en la opinión pública la relación de Emilio Tapia con Iván Moreno, que lo llevaba a Sahagún, a su finca. Emilio Tapia es oriundo de Sahagún, como Musa Besaile y como el ñoño Elías, condenados por el escándalo de Odebrecht. Iván Moreno lo llevaba a Sahagún, a su finca, andaba con él haciendo campaña, le había ayudado financieramente en su campaña. Era un hombre que no significaba en el mundo de la contratación de Bogotá nada, y lo sacan del piso primero y lo ponen en el último. Y eso se hace con ayuda, porque el señor Leonardo Tuz, que era de Sahagún, que trabajaba en la Subdirección General de Infraestructura del IDU, y el señor Mario Marzola, que trabajaba en la Subdirección Técnica de Licitaciones y Concursos del IDU, ellos sí asistían a sus reuniones privadas, en donde charlaban todas las situaciones que implicaban relación Iván Moreno, Samuel Moreno, Julio Gómez y Emilio Tapia. Y me lo contaban, y eso que me contaban coincidía con las instrucciones del alcalde a Liliana Pardo. Yo sabía que mandaban porque lo que yo me enteraba por mis propios medios, en virtud de las fuentes a que estoy haciendo referencia, efectivamente ocurría. Es más, yo quise probar hasta dónde llegaba el poder de Emilio Tapia, y cuando me propuso que me quedara, yo le dije que no, que yo me iba y que lo que podía hacer era, mientras armaban el equipo, hacer un periodo de transición, cosa que para mí también era interesante en la medida en que anotaba todos los temas que dejaba inconclusos, y Emilio Tapia transmitió eso, y en esa reunión donde estaba Liliana Pardo y el alcalde le transmitió a Liliana Pardo que me dijera que ellos querían trabajar conmigo.
pero yo le dije a Liliana lo mismo que le había dicho a ellos. O sea, si había comunicación, sí había comunicación directa. Esa fue la prueba como la tapa. O sea, sí había comunicación. Las hojas de vida las buscaba Julio Gómez, Dávila y Emilio Tapia. Y en el último año, el que mandaba en el IDU era Emilio Tapia. Y eso es una razón, y es que finalmente Dávila es abogado, Julio Gómez es arquitecto, y pasaron por las universidades. En cambio, Emilio Tapia no tenía hígado, y necesitaban uno como Emilio Tapia que no tuviera hígado, y eso tenía que reventarse así, porque de dónde el señor Emilio Tapia se lo va a aguantar con Alvías, Mario Huertas, Pavimentos Colombia, toda una élite contractual de este país que ha venido trabajando históricamente. Me preguntan luego a Inocencio Meléndez, ¿recuerda alguna otra oportunidad en la cual Tapias le hubiese planteado algún tema en relación con la contratación en el distrito, involucrando el nombre del senador Iván Moreno? Contestó, en todas las oportunidades el señor Emilio Tapia hablaba de Iván. No había tema que no hiciera a nombre de Iván. Por eso él lo denominaba el jefe, a Iván Moreno. Aquí el verdadero fenómeno por encima de Julio Gómez, que fue siempre contratista, y de Álvaro Dávila, que fue siempre asesor, es Emilio Tapia, quien de la nada se convirtió en el zar de la contratación, sin ser ingeniero, sin ser empresario, apenas bachiller, sin antecedente alguno que pueda probar, y subió a esas alturas porque lo impuso el senador Iván Moreno. Alberto, no necesitaba ser ingeniero, no necesitaba ser abogado ni contratista, solamente necesitaba ser ladrón, cosa pues que podría demostrar con lujo de habilidades. Exactamente. Por eso es que recordando estos antecedentes y estas habilidades de Emilio Tapia, es que es absolutamente inexcusable que el gobierno del presidente Iván Duque, sabiéndolo o sin saberlo, porque en ambos casos tiene la culpa, haya permitido que se adueñe de este contrato de $1 billón una persona como Emilio Tapia, que ya hizo desastres en la contratación de la ciudad de Bogotá. Solo necesitaba ser ladrón, pero necesitaba otra cosa. La complicidad de funcionarios, de parlamentarios, de ministros. No podía hacer esto, no podía una persona con antecedentes penales y antecedentes públicos de ladrón, no podía hacer eso sin sobornar a otros. ¿Estamos de acuerdo? Totalmente. Es que se aterra uno que se presente lo que llaman los franceses este déjà vu, donde uno ve cómo se repite casi al detalle lo que sucedió en el 2010, hace 11 años, donde un tipo de estos vuelve nuevamente a hacer de las suyas, donde Inocencio nuevamente hace el contacto con uno de los contratistas y empieza nuevamente a materializarse ese nuevo carrusel, ya no el carrusel de la contratación de Bogotá, sino de la conectividad para los estudiantes de menores recursos. Se le entrega a un hombre sin hígados el manejo del canal de educación de los muchachos más pobres del país. Es una cosa totalmente aberrante. Aberrante, sí, una infamia. Es el caso de los planes de alimentación escolar que han generado tantos escándalos y tantos robos, pero multiplicado a unas cifras que ya nunca se habían visto. Y
Y eso es lo que crea aquí una responsabilidad hacia arriba, no hacia abajo. Y agreguémosle a eso la cantidad de parlamentarios de la costa que están allí vinculados, que están chupando o que esperaban chupar de ese contrato. Es una cosa horrible. Claro, un gobierno desprestigiado, con muy bajos índices de popularidad, que necesita que le aprueben agónicamente algunas reformas, pues es capaz de entregar porciones tajadas del presupuesto y de la dignidad nacional con tal de poder medio supervivir estos meses que le quedan. Sí, si el gobierno nacional tuviera conciencia de lo que ha sucedido, crearía una comisión independiente, extrajudicial, que llegue hasta las últimas consecuencias, como sucedió en el caso de la toma del Palacio de Justicia, que el presidente Betancourt nombró una comisión para que averiguara, aparte de todas las investigaciones judiciales y de la Fiscalía. Aquí se necesita una comisión de esas que nos cuente quiénes son los responsables, cómo es posible esta resurrección de Emilio Tapia. Sí. Yo veo que a un señorito del Banco Mundial, muy teso, muy majo, lo ponen a manejar un burdel, porque desafortunadamente esas esferas del Estado son una verdadera casa de citas. Entonces, no sabe uno si un tipo de esos lo hizo de aposta o lo dejaron justamente por ser un hombre decente o amable, o, en fin, para que llegue a esa apariencia externa, mientras en la trastienda los demás hacen de las suyas. Así es imperdonable que el presidente Iván Duque haya querido heredar las consecuencias políticas e históricas del escándalo del carrusel de la contratación, porque eso es lo que ha sucedido. Con este escándalo en su gobierno, él a su vez se hace copropietario del otro escándalo de hace 10, 12 años, de la alcaldía de Samuel Moreno, que fueron los años 2008, 2009, 2010 y 2011. Y otra cosa aberrante aquí es que Samuel Moreno, el alcalde, está condenado a 298 meses de prisión. Emilio Tapia fue condenado primero a 37 meses, a 3 años, y luego a 41 meses, ni a 4 años de cárcel, cuando la responsabilidad era prácticamente similar. Hay otra parte de la declaración de Inocencio Meléndez donde dice esto: el señor Manuel Pastrana me dijo a mí que cuando Emilio Tapia le llevaba plata, o sea, la plata de los sobornos, al senador Iván Moreno, él de allí se aprovechaba y pellizcaba. O sea, él robaba por todos lados, estaba robando al senador Iván Moreno, que era la persona que le había dado ese poder. Julio Gómez y Emilio Tapia, continúa diciendo Inocencio Meléndez, en malla vial y en valorización, hablaban de que en esos contratos el senador Iván Moreno tenía participación en dinero, sin ningún escrúpulo, y el señor Emilio Tapia decía que él era el que repartía la plata con uno de sus conductores. Le preguntan a Inocencio Meléndez, después de afirmar que Emilio Tapia se convirtió en el zar de la contratación en Bogotá, usted afirmó que Emilio Tapia subió a esas alturas porque lo impuso el senador Iván Moreno. Sírvase manifestar si le consta de manera directa esa supuesta imposición
y en caso afirmativo, ¿cómo la conoció? Contestó Inocencio Meléndez. Cuando aparece Emilio Tapia en el escenario de la contratación de Bogotá, todo el mundo se preguntaba de dónde había salido. Concejales como Antonio Sanguino, los mismos contratistas tradicionales del IDU no lo conocían y le preguntaban a uno que de dónde había salido. Yo, que soy costeño, no lo conocía ni como contratista en la misma costa, ni siquiera en el mismo Sincelejo donde estudió primaria, y yo, con más de 20 años de vivir en Bogotá, tampoco lo había oído mencionar en Bogotá. Y cuando a mí me lo preguntaban, como yo tampoco sabía el origen, no podía decirlo. Era un enigma. La pregunta no solamente me la formulaba yo, sino todo el gremio. La misma Liliana tampoco sabía, pero lo que sí se preguntaba a todo el mundo es que no era obra y gracia del Espíritu Santo. Entonces Liliana Pardo, yo nunca la vi conforme con Emilio Tapia. ¿Qué conforme iba a estar una mujer abogada javeriana que la manoseara Emilio Tapia? Un día preguntó delante de mí Liliana Pardo a Julio Gómez que de dónde había salido ese Emilio Tapia. Y la respuesta de Julio Gómez fue, es que él es amigo personal del senador Moreno. Yo estoy seguro que si no es por Julio Gómez y el senador Iván Moreno, Liliana Emilio Tapia, jamás le hubiera dado ni siquiera el saludo. Y es que es así. Y así fue como incursionó en todas las alturas de Bogotá por ascensor. Y lo humillaban a uno amenazándolo de que lo echaban del puesto y montaban una película diaria para votarlo a uno. Entonces, ahí es donde uno ve que claramente tiene que haber una responsabilidad de mucha más gente de lo que sabemos ahora en este gran escándalo, porque la contratación de las ambulancias en la época de Samuel Moreno, que llevó a sobornos para Héctor Zambrano, que era el secretario de Salud, para Emilio Tapia y para otros contratistas, solamente valía 67.000 millones. Aquí en el gobierno del presidente Iván Duque estamos hablando de un contrato de 1 billón de pesos. Vamos a mencionar ahora una sentencia del Tribunal Superior de Bogotá del año 2017 en relación con el delito de cohecho por el cual fue condenado Samuel Moreno. Dice el tribunal, Julio Gómez y Emilio Tapia dijeron que no colaboraron económicamente con la campaña de Samuel Moreno por mero altruismo, sino con el propósito de tener manejo en los asuntos de la administración distrital, participar de la contratación y designar personas de confianza en las entidades distritales para garantizar que lo invertido volviera a sus arcas. Ahí se cita también una declaración de Emilio Tapia. Yo tenía intereses determinados dentro del distrito y yo quería participación con una o dos entidades en particular, las cuales ya había tenido el manejo en la administración de Lucho Garzón. Solo quería mantener la entidad que tenía y obtener otra. Todos estos acuerdos, esta es una versión textual de Emilio Tapia, todos estos acuerdos tenían una finalidad, y la finalidad obviamente era la remuneración dineraria. Y para que esto suceda, tienen que suceder determinados hechos, que eran las exigencias o las pretensiones que nosotros queríamos, y una vez se producía, se hacían efectivas todas estas comisiones que se generaron en su momento, y todo lo que se solicitaba, las personas que uno quería nombrar o recomendar, o que nos interesaba hacerlo, pues todas esas acciones eran
realizadas y dirigidas por el titular del Distrito Capital, el doctor Samuel Moreno, y eso era una gestión efectiva. Hay otra parte de esta sentencia que dice: los gastos de la campaña de Samuel Moreno. Alberto, me llama la atención que todo esto haya sucedido en un gobierno de izquierda, que era la esperanza que teníamos todos, como ahora se puede tener con Claudia López, de que había transparencia, que de pronto podían ser malos administradores, ineptos, torpes, pero honrados. Esto sucede en medio de ese gobierno. Hay que mencionan también a Lucho Garzón. Y hablando de la izquierda, tanto de la antigua como de la nueva, ahí ve uno en este caso de centros poblados que saltó como una rana, como siempre salta, también Benedetti, desde las huestes de Petro. Uno no sabe acá de verdad ya quién es limpio o quién no lo es. Acá todo el mundo quiere comer de ese pastel, todos se lanzan sobre el erario público de una manera lujuriosa, impúdica, hablan de inversión. No, se queda uno aterrado. Sí, y precisamente hay que recordar que Samuel Moreno Rojas, su hermano también delincuente Néstor Iván Moreno Rojas, fueron elegidos con los votos del Polo. Y por eso ahora vamos a leer la investigación que hizo Gustavo Petro en su momento, porque la responsabilidad política de la elección Samuel Moreno está sobre todo en los votos del Polo. Pero de esta sentencia del Tribunal Superior quería leer solamente una frase más. Dice el tribunal: los gastos de la campaña, se refiere a la campaña de Samuel Moreno, más allá de lo que digan los libros correspondientes, fue financiada con los aportes que hicieron Néstor Iván Moreno Rojas y contratistas como Néstor Julio Gómez y Emilio Tapia Aldana. En ese caso de las ambulancias, el soborno fue del 9 o 10%, alrededor de 6.000 millones de pesos. Aquí sabemos que ya se perdieron 70.000 millones, pero aparentemente se iba a perder todo el contrato. Pero es absolutamente imperdonable que un gobierno posterior permita que Emilio Tapia se gane una licitación, aunque él no aparezca oficialmente. Pero ya dijo Cáceres que el dueño del negocio era Emilio Tapia. Este saltó del nivel local, del nivel distrital, ya al nivel nacional. O sea, cada vez va escalando. Va escalando. Por eso es tan grave que esto es, y por eso tiene que responder el gobierno del presidente Duque. Esto no es una cosa que se le puede endilgar únicamente a una ministra que no sabemos si es cómplice o si es inepta, eso no lo sabemos, pero clarísimamente hay una responsabilidad del presidente. Esto no es un caso como se planteó al principio de unos contratistas de Barranquilla. Esto es un caso en que un gobierno, por acción o por omisión, tolera que un delincuente ya señalado por la opinión pública vuelva a tener juego en la contratación. Eso no puede tener no puede pasar al olvido en las responsabilidades del gobierno de turno, que es este gobierno. Además, una cosa que lo deja uno perplejo es que una persona que está detenida supuestamente en mansión por cárcel pueda tener esa libertad de este señor que dice que lo veían en fiestas, moviéndose, haciendo reuniones seguramente para negocios,
cómo un tipo de eso le va a temer a la justicia y va a sentirse arredrado para volver a cometer delitos similares, a sacarle provecho nuevamente a este tipo de contratos cuando ve que no le pasó nada. Está pasando una temporada en su tierra, en su finca, y nominalmente tiene casa por cárcel, pero es un tipo que anda por fuera en reuniones con parlamentarios, con contratistas y demás. Viendo uno esto, viendo lo de Odebrecht, viendo los carteles de la hemofilia, carteles de la toga, lo de los alimentos de los menores y demás, este país no tiene redención. Esa corrupción tan entronizada no hay quien la saque, porque el que sube al poder sube a sostenerse y no a limpiar. Entonces, es una cosa dolorosa para el país y ahí uno entiende por qué este país es tan violento. Pero hay un personaje como Emilio Tapia no puede volver a tener juego a menos que haya cómplices. Cómplices que se dejan sobornar o cómplices que no se dejan sobornar, pero de todas maneras toleran que él se gane un contrato. Y eso es lo que el país tiene que saber. Porque este escándalo no se puede quedar en que la culpa fue de una ministra desconocida, probablemente que nunca debió ser nombrada ministra de nada, y no se puede quedar en que la culpa es de Emilio Tapia y de sus cómplices. La culpa hay que buscarla río arriba. ¿Quiénes fueron los que permitieron que esto ocurriera? En un país donde todo es tan difícil, los trámites son tan difíciles para los ciudadanos, ganarse un contrato legalmente, obtener una licencia de construcción de una curaduría es muy difícil. Para agregarle una habitación a un apartamento hay que hacer 1000 trámites. Como un delincuente sí tiene juego en el gobierno del presidente Iván Duque, hay responsabilidades hacia arriba. Así es. Vamos a leer la declaración de Gustavo Petro en este proceso de 2013 de pérdida de investidura de Néstor Iván Moreno Rojas. Dijo textualmente Gustavo Petro: desde el mes de septiembre de 2008, en virtud de una consulta popular, fui designado candidato presidencial por el que era mi partido, el Polo Democrático. Eso me llevó a una intensa actividad de recorridos por municipios de Colombia y los barrios de Bogotá. En esos recorridos, mucha gente que encontraba al azar, sobre todo en Bogotá, me hablaba de la existencia de actos generales de corrupción en la administración distrital. Uno de esos hechos fue muy clave para mí, porque se dio en la ciudad de Sahagún, Córdoba. Allí muchos habitantes que se encontraban a mi paso me hablaban de una actividad de compra de votos. Llegaron a afirmar que se estaban comprando a 200,000 pesos voto por parte del senador Iván Moreno y señalaban como la persona que hacía esa organización de compra de votos a una persona de nombre Emilio Tapia, que yo nunca había escuchado, pero me llamó mucho la atención porque los pobladores del lugar afirmaron que era un contratista del distrito que había salido muy pobre de su pueblo, Sahagún, y que había retornado en avión privado a la ciudad de Montería. Nosotros creíamos que había algún tipo de clientelismo agenciado por la familia Moreno Rojas dentro de la administración de Bogotá. Pensábamos que lo usaban para controlar el partido del que hacíamos parte, pero lo que encontramos fue algo totalmente diferente y que yo sintetizaría de la siguiente manera: que se había constituido una organización criminal que de manera premeditada, planificada, había usado la contratación general del distrito para transferir recursos del erario de manera ilícita a unos particulares. Efectivamente, podemos decir que los señores Emilio Tapia, Julio Gómez, Andrés Jaramillo
son de los mayores contratistas de la ciudad de Bogotá. En el caso de Emilio Tapia, siempre a través de empresas ligadas a él, sin que su nombre aparezca de manera directa. Eso lo dijo en el 2013 Gustavo Petro. Sigue en este gobierno permitiéndosele a un delincuente condenado como Emilio Tapia, que sin aparecer él como contratista y licitante, se gane estas licitaciones. Sigue diciendo Petro: nosotros investigamos a profundidad el caso de Emilio Tapia, la tercera persona que se nombra en la grabación. En la grabación, Olano dice que Emilio seguía a Julio en la contratación de Bogotá, pero que en realidad Julio seguía a Julio en Estados Unidos porque Emilio tenía negocios directamente con Iván Moreno. En nuestro informe tratamos de verificar si estas personas tenían algún tipo de negocios en los Estados Unidos y efectivamente encontramos varias empresas. El señor Emilio Tapia en Geos Investment, él es director responsable, y la empresa Argo Corporation, cuya presidenta es Janet Arévalo, esposa de Julio Gómez. El señor Alejandro Botero, subcontratista del distrito, nos afirmó que él mismo había estado en varias reuniones como subcontratista de las empresas de Julio Gómez y Emilio Tapia, en donde asistían personas con los siguientes nombres, y ahí da una serie de nombres. Y continúa diciendo en el 2013 Gustavo Petro: Emilio Tapia nunca aparece directamente como contratista del distrito. Lo hace a través de empresas a las cuales se le puede vincular y que están relacionadas con la zona cafetera. Y la actividad que desempeñó allí el señor Néstor Eugenio Ramírez, quien fue alcalde de la ciudad de Manizales, y que nosotros describimos en el capítulo 4 de nuestro informe sobre los contratos en la empresa de acueducto de Bogotá. Lo que encontramos fue lo siguiente: en el grupo 10º de importancia de contrataciones, con el acueducto aparece por 18.570 millones, un grupo constituido por los señores Gustavo Alberto Giraldo Uribe y Andrés Alberto Cardona Laverde, quien compró la empresa ACC Ingenierías, asociada con Indecon. Se asoció con firmas que se afirmó en el momento de la investigación iban a recibir un contrato por cesión de la zona de gestión comercial que Aguas Capital, que el grupo Nule tenía en la empresa de acueducto de Bogotá. Decidimos investigar qué relación podía existir entre Indecon y el señor Emilio Tapia, y encontramos lo siguiente. Desde el 1 de marzo del año 2010, el gerente de aguas de Bogotá es Alejandro Valencia Osorio, que fue gerente y representante legal con suplencia de Julián Gómez en la empresa Geos Consulting, hoy Geos Construcciones, que hacen parte del eje empresarial de Emilio Tapia. Es decir, que uno de los gerentes de una empresa ligada a Emilio Tapia se había convertido en gerente de Aguas de Bogotá, empresa pública de acueducto. Esta investigación lo que demuestra es que Emilio Tapia logró, a través de sus socios, tener una fuerte contratación en la empresa de acueducto de Bogotá, moviéndose tanto en las firmas contratistas como en las interventorías, y nombrando o haciendo nombrar a los más altos funcionarios de la empresa de acueducto, entre ellos su socio, el gerente de Aguas de Bogotá, Alejandro Valencia. Pero la influencia de Emilio Tapia no solamente se concentra en la empresa de acueducto de Bogotá, sino que lo encontramos en un gran proyecto del sector de hábitat en la sección de la empresa de renovación urbana ERU. El gerente de la empresa de renovación urbana fue quien, después de la salida de Liliana Pardo del IDU, se convirtió en director del IDU.
Y también dice en ese informe presentado ante el Consejo de Estado, Gustavo Petro, lo siguiente. Lo primero que tengo que señalar es que Emilio Tapia siempre ha negado ser contratista del distrito. Afirmación que mueve a engaño, porque aunque es cierto que nunca de manera directa y personal ha firmado contratos con el distrito, lo que sí es cierto es que sus socios y empresas de las que ha sido propietario son grandes contratistas del distrito. Entonces, lo que tenemos que saber en este caso del contrato de 1 billón de pesos de la Unión Temporal Centros Poblados es cómo hizo Emilio Tapia, con la complicidad de quién en el gobierno del presidente Duque, en el gabinete, que no nos interesan los parlamentarios. No podemos permitir que se le eche la culpa a parlamentarios que ya están desacreditados y que adjudicarles otra acusación de corrupción no va a cambiar nada. Lo que necesitamos saber es quién en el gobierno del presidente Duque es responsable de que un contratista obre secretamente, obre sin aparecer y que vuelva a hacer lo que hizo para robarse la contratación del distrito. ¿Quién fue el que permitió en el gobierno nacional que Emilio Tapia pudiera reencaucharse? Alberto, tú dices algo que es muy cierto. Una persona para remodelar la fachada de su casa tiene que hacer cantidad de trámites. Acá, en un terreno tan complejo como es la contratación estatal, en temas de tecnología, una cosa que requiere una cantidad de trámites y demás, se le permite a un hombre que aparentemente no terminó bachillerato estar detrás de todo ese entramado y manejar operaciones de ese orden, ¿no? Exactamente. Eso no tiene ninguna otra explicación posible, sino que hubo una complicidad, bien sea derivada de un soborno o derivada de una complicidad no pagada, pero hubo una complicidad en el gobierno nacional que permitió que una persona sobre la cual desde hace 8 años sabíamos que era contratista en la sombra, pueda ahora en el gobierno del presidente Duque ser otra vez contratista en la sombra cuando está señalado por la opinión pública como un gran defraudador del erario público, condenado por delitos contra la administración pública. ¿Quién es el responsable? No podemos quedarnos como lo hace generalmente los medios de comunicación, no podemos quedarnos en que sí, es la culpa de Emilio Tapia, la culpa de una ministra. No, esto no se puede quedar ahí. Hay unas responsabilidades de otras personas con más poder y tiene que responder el gobierno nacional de lo que ha sucedido. No nos interesa lo que haga la fiscalía, la condena que eventualmente la justicia penal le imponga a Emilio Tapia o a la ministra o a otro funcionario. No nos interesa. Esa es la parte penal, que ojalá se haga rápidamente. Lo que nos interesa es la responsabilidad política. ¿Quién permitió que siguiera funcionando en la sombra una persona que ahora me cuentan que vivía haciendo fiestas en fincas en Llano Grande, cerca de Medellín, hasta con 3 artistas? ¿Quién permitió que él fuera la persona que se apodera en la sombra de un contrato del gobierno nacional por 1 billón de pesos? ¿Fue solo la ministra? ¿Nadie más? Eso lo tiene que decir el gobierno. Y no estamos satisfechos con la declaración que dio en Naciones Unidas el presidente Duque, donde dice que sí, que persigan a los bandidos.
Es que esos bandidos son bandidos porque la gente que tiene el poder permite que sean bandidos. No podemos creer que estos sean habilidades especiales que tienen los de Sahagún, Musa Besaile, el Ñoño Elías, Emilio Tapia. Esto ocurre porque alguien los deja actuar y lo que queremos saber es quién los dejó actuar. Ese es el gran interrogante. Quisiera decir que justo en un gobierno de un tecnócrata como es Iván Duque, que se supone que manejan las cosas con la racionalidad propia no de un político, se realicen este tipo de trampas, de tramas como la que sucedió. Uno no sabe si es que el señor está ausente en un tema que es tan crucial, que es la tecnología, de la que él habla tanto, y que tiene que ver con la educación de los muchachos de menores recursos. Él esté ausente para no saber quiénes son los que están acechando ese tipo de contratos y, sobre todo, desconociendo a quién pone de ministra en medio de una piscina llena de tiburones, a una ministra costeña vinculada con grupos muy conocidos en la costa, vinculados con la contratación pública, y que no podía estar ajena a ese tipo de acechos. Ella viene de la Casa Char, viene de una zona que ha estado dominada por políticos que son contratistas. Hay un famoso político que se quejaba mucho del sexo experimental, pero que jamás se escandalizó con la contratación experimental que se vive allá. Entonces, una persona de esas era muy previsible que sirviera como facilitadora de un delito de estos. En un cargo como un ministerio de tecnología, debería estar un hombre con varios máster, doctorados de MIT y demás, una persona académica y demás, y meten a una ministra costeña, pues que todos la vimos, el calibre de calado que tiene. Entonces, yo creo que por ahí es que va el agua al molino. Así es. Vamos a concluir con otra cita de la sentencia del Tribunal Superior de Bogotá de 2017 en el caso del alcalde Samuel Moreno Rojas. Esa sentencia cita una declaración de Manuel Fernando Pastrana como testigo. Él dice, Emilio Tapia, me decía que tenía mucha influencia en el distrito. No solo me lo dijo una vez, sino muchas veces. Y no solo para este proceso, sino para otro proceso. Que él era un intermediario entre la administración, los contratistas y los funcionarios de la administración. Que él representaba en primer lugar los intereses del doctor Iván Moreno y de su hermano Samuel Moreno. Cierra comillas. Ahora lo que necesitamos saber es cómo adquirió él en el gobierno del presidente Duque mucha influencia para este contrato del billón de pesos. Si no hay otro aporte del trompo, cerramos aquí agradeciendo a los que nos han seguido hoy, 3 de octubre de 2021.